Piensa como templario, vive como templario, muere como un templario. Muy buenos días a todos los hermanos, amigos, familiares y suscriptores que visitan nuestro canal. Ante mí tengo un documento de la revista chilena de estudios medievales, el número 6 de julio a diciembre de 2014, con el artículo que se titula Vida, muerte y resurrección de los templarios. El 23 de julio del año 2012, no voy a comenzar con la Edad Media, sino con este año, Anders entró a un campamento de verano cerca de Oslo, Noruega, vestido como policía, y comenzó a disparar. Cuando terminó, más de 80 personas habían fallecido. A pesar de su uniforme moderno, dijo que era un miembro de una organización medieval, los Caballeros Templarios. De acuerdo a su manifiesto de 1500 páginas titulado 2083, una declaración europea de la independencia, los caballeros han sido refundados durante un encuentro en Londres en abril de 2012. Me sorprendió descubrir que a mí se me citó varias veces en este manifiesto, así como también a otros historiadores de las cruzadas. Mucho de este trabajo ha sido una operación de cortar y pegar, y este manifiesto habla, y de hecho es muy difuso. Pero, para citar simplemente una porción de lo que dice de la refundación de los caballeros templarios, plantea que estos se crearon por personas que residían en Europa, que eran libres. Uno de los propósitos más importantes del tribunal y de la orden es tratar de contribuir a lograr el control político y militar europeo y de los regímenes multiculturales, y de juzgar y castigar a los perpetradores multiculturalistas marxistas europeos como traidores categoría ABC por crímenes cometidos en contra de los indígenas europeos en 1955 hasta la fecha. Los templarios fueron refundados como una orden militar pan-europea, nacionalista, y como un tribunal militar criminal, con dos objetivos principales: servir como una organización de caballeros indígenas armados y también como un movimiento de cruzados. En otras palabras, un movimiento anti-yihad. Ahí termina la cita. Como dije, bastante difuso. Unos meses antes, en México, una porción del cartel de la droga, La Familia, se dividió del grupo principal y tomó el nombre de los Caballeros Templarios. Aparecieron estandartes en todo México hablando de este evento. Los estandartes decían: nuestro compromiso va a ser resguardar el orden, prevenir los robos, los secuestros y las extorsiones, y también proteger al Estado de organizaciones rivales. Desde entonces, la policía mexicana ha destruido los estandartes,
ha confiscado drogas que ellos utilizaban durante sus ceremonias y muchos libros como el Código de los Caballeros Templarios de Michoacán. Claramente, el nombre de los Caballeros Templarios y también sus ideales siguen manteniendo su popularidad en la actualidad. Lo que me gustaría hacer ahora es una historia breve de los templarios, discutir los eventos que estuvieron en su disolución o supresión y decir algunas palabras con respecto a las resurrecciones frecuentes de esta orden en el mundo moderno. Así dice este artículo publicado en esa revista chilena. Ahora vamos a pasar a analizar otro artículo publicado en el sitio web sinembargo.mx, al parecer un sitio mexicano, y se titula En la mente de los Caballeros Templarios, escrito por Humberto Padgett. Dice así: el 1 de diciembre de 2010, el gobierno mexicano dio por muerto a Nazario Moreno González, líder y fundador de la familia michoacana. Y 3 meses después, el 8 de marzo de 2011, se anunciaban el nacimiento de la organización de los Caballeros Templarios. Distintas voces insisten en que, en realidad, Moreno no murió en combate con las fuerzas federales, sino que sigue vivo. No hay pruebas de una cosa o de otra, pero la organización que nació con su muerte tiene su toque personal. Esta lucha es por tu gente, por nosotros y por nuestras futuras generaciones. Explica y advierte la pertenencia obligatoria de por vida al cártel de las drogas. La regla fija su cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la orden, entre comillas, surgida el 8 de marzo de 2011, meses después de la supuesta muerte de Nazario Moreno, con la misión principal de proteger a los habitantes y al territorio sagrado del Estado libre, soberano y laico de Michoacán. El documento está profusamente ilustrado con imágenes de caballeros medievales caracterizados con la cruz roja patada en el pecho. En el mismo documento está impreso el juramento de iniciación. Juro delante de todos vivir y morir con honor. Juro combatir la injusticia y socorrer al prójimo. Juro, igual en el combate como en la paz, que ningún caballero será considerado por mí como enemigo. Juro fidelidad al temple y esforzarme por perpetuarlo. Juro respetar la fe de otros y buscar más la verdad que la gloria, el honor que los hombres, el honor que los honores. Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por la orden como un traidor. Sus miembros deben luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo. Es deber de los caballeros prepararse y equiparse a sí mismos para la batalla y conseguir los objetivos de la orden. Los caballeros entablaremos una batalla ideológica que nos reta para la defensa de los valores que sostiene una sociedad basada
en la ética y construida a través de los siglos. La orden luchará contra el desmoronamiento de los valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad humana. Bajo la ilustración de un monje soldado se lee: juro y prometo combatir siempre en protección del oprimido, de la viuda y del huérfano. La regla de los narcos de Michoacán estipula que sus caballeros deben conducirse con humildad y ser los más honorables, los más nobles, los más corteses, los más honestos y los más caballerosos, como digno caballero del templo. Y ningún templario en la observancia de la norma deberá ofender de forma alguna a otra persona. Ninguna mujer debe temer nada de un templario, ni de sus palabras, ni de sus acciones. Ningún niño debe padecer tampoco ese temor. Ningún hombre debe temer a un templario. En su conducta, el templario evitará lo siguiente: ser brutal, emborracharse en forma ofensiva, ser inmoral, cobarde, mentir o tener intenciones maliciosas, etc. Para los caballeros templarios de Michoacán, la disciplina es constante y la obediencia es siempre respetada. Se va y se viene a la señal de quien posee autoridad. El Código de los Caballeros de Michoacán también conculca algunos comportamientos y obliga a otros. Para todos los miembros de la orden queda estrictamente prohibido el uso de drogas o cualquier enervante y realizar secuestros con la finalidad de obtener dinero. Los jefes de la orden y su personal deben practicarse periódicamente la prueba antidoping e informar al Consejo los resultados de dichos exámenes. Los caballeros que tengan un cargo de jefe se comportarán de manera ejemplar. Deben ser inteligentes, astutos, humildes, prudentes, eficaces, audaces y discretos. Ningún elemento debe matar por gusto o matar por dinero. Cuando se tome esta decisión, se debe investigar previamente y si existen razones suficientes, entonces proceder. Aquel caballero que traicione a los templarios será castigado con la pena máxima. Además, se le decomisarán sus propiedades. Sus familiares correrán la misma suerte. Una última viñeta muestra a otro hombre con yelmo, armadura, capa y espada. Yo consiento, si falto a mi palabra de honor, en ser ejecutado por las armas de los buenos compañeros o ser devorado por las bestias salvajes del bosque. Es cierta esta apología que los caballeros hacen de sí mismos respecto de la protección al pobre, como en su momento lo hizo la familia michoacana bajo el mando de Moreno González. Las guardias comunitarias surgieron en Michoacán cuando los templarios dejaron de extorsionar a las grandes empresas y terratenientes y comenzaron a exigir cuotas a pequeños comerciantes y campesinos, a quienes los sicarios reclamaban cuotas de 40 pesos por cada caja de limón cosechado, lo que imponía al trabajador ocuparse prácticamente solo para cubrir el impuesto. Era demasiado, como si repentinamente Robin Hood se comportara como el sheriff de Nottingham. Entonces la gente se armó, o al menos una parte lo hizo, porque se presumen filtraciones de los narcotraficantes en los grupos de autodefensa. Lo cierto es que, tras el levantamiento de los pueblos, algunos fueron sitiados, cercados con hambre,
y algunos de los dirigentes de las guardias populares fueron colgados de árboles para que allí se secaran, como se hace con los cueros de los animales. La regla de los caballeros templarios. El Código Michoacano también tiene un claro precedente que reguló la orden surgida en 1118 con el propósito inicial de proteger a los peregrinos en el camino hacia los santos lugares. La regla tuvo la participación directa de Bernardo de Claraval, influyente clérigo del siglo XII. En sus 72 preceptos se ordenan aspectos monacales y militares y pretende resolver la coexistencia de ambas condiciones en un mismo hombre. Como Nazario quiso hacerlo respecto a la contradicción de contener en humildad, también establece la guarda del silencio. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Prohibía el relato de las locuras cometidas por los hermanos durante su vida secular. Pormenorizaba esta restricción respecto a los placeres de la carne. Resulta inevitable pensar luego en los narcocorridos con el que los michoacanos hacen apología del ejercicio de su violencia y riqueza. De liber ad milites templi. Si los pobres compañeros de Cristo, como en sus inicios se llamaron caballeros templarios medievales, se constituyeron en una orden reconocida por el Papa, fue gracias al documento propagandístico escrito y promovido por Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia en Francia y amigo personal del fundador del Temple, como también se nombran los michoacanos. En su elogio de la nueva milicia templaria, Bernardo resolvió el problema teológico que suponía la contradicción de ser a la vez monjes y guerreros, por la implicación de matar. Estableció que a los votos monacales de obediencia, pobreza y castidad se agregara el de la caballería. Los soldados de Cristo combaten confiados en las batallas del Señor sin temor alguno a pecar por ponerse en peligro de muerte y por matar al enemigo. Para ellos, morir o matar por Cristo no implica criminalidad alguna y reporta una gran gloria. Además, consiguen dos cosas: muriendo sirven a Cristo y matando, Cristo mismo se les entrega como premio. Él acepta gustosamente como una venganza la muerte del enemigo y más gustoso aún se da como consuelo al soldado que muere por su causa. Es decir, el soldado de Cristo mata con seguridad de conciencia y muere con mayor seguridad. Si sucumbe, él sale ganador, y si vence, Cristo. Por algo lleva la espada. Es el agente de Dios, el ejecutor de su reprobación contra el delincuente. No peca como homicida, sino, diría yo, como malicida, el que mata al pecador para defender a los buenos. Es considerado como defensor de los cristianos y vengador de Cristo en los malhechores. Y cuando le matan, sabemos que no ha perecido, sino que ha llegado a su meta. La muerte que él causa es un beneficio para el Señor. En el primer capítulo, el clérigo de Claraval asienta que aspira esta milicia a exterminar ahora a los hijos de la infidelidad,
combatiendo a la vez en un doble combate contra los hombres de carne y contra las fuerzas espirituales del mal. Aquí no concluyen las semejanzas entre unos y otros. Aquellos, los de casi 1000 años atrás, se erigieron en la justificación de proteger a los peregrinos en la ruta hacia Jerusalén, aquejados por salteadores que los sometían a toda clase de vejaciones. Los presentes pretenden constituirse como protectores de su pueblo, ser hombres dispuestos a defender a los suyos de secuestradores, extorsionadores, violadores y vendedores de drogas. Los guerreros de Jerusalén mantuvieron relaciones estrechas con grupos musulmanes que les valieron cuestionamientos sobre la lealtad al principio de su constitución. Uno de esos acercamientos fue con la secta herética de los asesinos. Ya sabemos que la palabra herética, herejía, significa contrario al dogma, a los preceptos de la Iglesia Católica Romana. Etimológicamente, fumadores de hachís, orden secreta persecutora de los cruzados. Jamás había visto esa palabra, persecutora. Bueno, recuerden que estamos leyendo un artículo publicado en México que trata sobre la similitud y las diferencias entre el cartel michoacano y los caballeros templarios medievales. Por lo que suele suceder que tengamos algunas irregularidades, algunas dificultades con la lectura de este artículo que no redactamos nosotros. Los narcos de la Tierra Caliente surgieron de una partida de sembradores de marihuana que luego se subordinó al cártel del Golfo, también como asesinos a su servicio. Allí mantuvieron alianza de facto con el otro grupo más violento de México, los Zetas. De ellos pudieron adquirir la práctica de la decapitación como medio propagandístico e intimidación, y que a su vez los Zetas asimilaron de los caibilíes, grupo de élite de la milicia guatemalteca. Pero resulta inevitable comparar la pintura medieval. Los cruzados catapultan cabezas cortadas de los enemigos a una ciudad sitiada, con las imágenes multiplicadas de cabezas separadas de sus cuerpos por los templarios de Michoacán. La ley michoacana. En 1291, tras la pérdida definitiva de los reinos latinos cristianos en Medio Oriente y en el destierro europeo, la orden original perdió su propósito existencial. Los reyes miraron con recelo sus riquezas acumuladas, el apoyo social ganado y su autonomía política, especialmente en el país de origen de sus fundadores, Francia. Su monarca, Felipe IV de Francia, fraguó un plan de la mano del inquisidor general y logró enjuiciarlos por herejía, sodomía, crímenes de lesa majestad y traición. La orden sería disuelta y su último maestre, Jacques de Molay, quemado en la hoguera. La tradición esotérica surgida alrededor del temple relaciona los arcanos del tarot con los dirigentes del temple. El último, Jacques de Molay, es correspondiente con la carta de El Loco. Ningún grupo del crimen organizado, histórico o emergente ha sido combatido con mayor voluntad política por el presidente Felipe Calderón, originario de Michoacán. La guerra instaurada durante este sexenio contra el crimen organizado ha dejado saldo de una treintena de alcaldes, jefes policiales, funcionarios estatales de primer nivel,
detenidos y acusados por el gobierno de estar dentro de la nómina de la familia michoacana, de tener las manos untadas directamente por el más loco, cuyo socio, Servando Martínez, la Tuta, es compadre de un medio hermano del exgobernador Leonel Godoy. La cercanía de la familia con la clase política de su estado, pero más por su intención de establecer una base social desde la empresa de los narcóticos, encendió las luces rojas de los gobiernos en México y Estados Unidos. En colaboración directa en terreno, no solo en la dotación de información al gobierno mexicano, las agencias estadounidenses lograron la muerte de el más loco. Un documento presentado por Thomas M. Harrigan, administrador asistente y jefe de operaciones de la DEA, ante el Senado estadounidense, el 31 de marzo de 2011, emite los siguientes detalles. En otro golpe a la familia, el 8 de diciembre de 2010, la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría de Seguridad Pública de México y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, junto con la oficina de la DEA en México, cubrieron una operación en Michoacán que resultó en la muerte del líder Nazario Moreno, alias Chayo, uno de sus principales líderes y guía espiritual de la misma organización. A la autoridad local solo queda decir que después de su muerte se le aferró su prédica a los terracalenteños, Madre de Dios, que no tuvieron entre ellos un capo sino un profeta. Ellos no hablan de él en pasado, sino en presente. Está vivo, dicen cuando se les pide aclarar. Aclarar es la palabra que dice aquí. La propaganda, elemento constante y definitorio, entre comillas, definitivo, de los Caballeros Templarios de Michoacán, ha mantenido presencia en las calles y pueblos del estado. El 24 de enero de 2011, los narcotraficantes desplegaron mantas en varios sitios de su estado, anunciando falsamente el fin de su anterior organización. En su emersión pública, el 10 de marzo de 2011, colocaron 30 anuncios en las calles de varias ciudades del estado. A partir del día de hoy, estaremos laborando aquí las actividades que antes realizaron los de la familia michoacana. Estaremos a la orden de la sociedad para atender cualquier situación que atente contra la integridad de los michoacanos, en referencia a quienes mantuvieran colaboración con el Chango, actualmente preso, por la supuesta renovación de un pacto con los Zetas. En junio de 2011, los caballeros salieron de cacería en Morelia. Levantaron, torturaron, asfixiaron o dieron el tiro de gracia a 21 traficantes y sicarios de la familia michoacana. En solo 25 minutos dispersaron sus cadáveres por las 5 entradas de la ciudad. Aclararon la autoría de la masacre porque la sociedad lo exige. Aquí están los rateros de casas, asaltantes y violadores, y faltan más. A fines de febrero de este año, el ejército mexicano encontró y confiscó 120 cascos en un campamento de los Caballeros Templarios en Apatzingán. Los yelmos similares los utilizados por los monjes guerreros medievales, excepto que fueron fabricados con plástico. Los reportes militares aseguran que ese tipo de utilería es utilizada por el Consejo del Cartel en ceremonias de iniciación practicadas por el grupo.
La estructura de los cárteles está conformada por un comité máximo a cuyos integrantes se les llama apóstoles. Le siguen los predicadores, los responsables del sector, encargados de regiones o plazas, los administradores que fungen como contadores, pagadores a funcionarios públicos y elementos de la organización, asesores legales y los encargados de células, operadores de los sectores productivos y los municipios controlados. Al final están los guerreros celestiales, sicarios y policías, o ambos, la cara feroz de la organización. Fueron delincuentes de poca monta y adictos detectados en centros de rehabilitación relacionados con el propio cártel. Tras atravesar un programa de desintoxicación que subraya los pasos 4 y 5 de Alcohólicos Anónimos relativos a la elaboración de un pormenorizado inventario de falta de carácter y morales y su consecuente confesión, son evaluados de acuerdo a sus aptitudes para su integración en la organización. Estos centros de ayuda, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sirven además para el lavado de dinero. Algunos de los albergues señalados en esta condición son el Grupo Nuevo Horizonte, entre otros. Los seleccionados inician un proceso de terapias motivacionales y adoctrinamiento cristiano evangélico. La continuación los conduce al entrenamiento en la Sierra Michoacana para el manejo de armas. Entonces, los iniciados en el ritual, cuyo discurso y decoración imita la parafernalia caballeresca del medievo. Entonces son iniciados en un ritual cuyo discurso y decoración imita la parafernalia caballeresca del medievo. El sistema de castigo de los caballeros templarios de Michoacán, en alusión a la penitencia de sus predecesores en Jerusalén, consta de 3 etapas o advertencias. En la primera, el penitente es internado en un centro de rehabilitación durante días. En la segunda, el castigado nuevamente es reducido a un centro de rehabilitación, pero en aislamiento. Es vendado de los ojos, amarrado y puesto en posición de Cristo, pose que recibe 12 tablazos frente a sus demás compañeros. La tercera es la ejecución. Los caballeros realizan un ritual de muerte frente a los compañeros de célula del condenado y los jefes regionales. Se expone su deslealtad a la organización y tras un juicio sumarísimo se les invita a rezar por su descanso para luego ser ejecutado por la persona que lo invitó a la organización o, en ausencia de éste, por el apóstol o el predicador. En el cuarto inferior se aprecia una masa cruzada con un hacha a su lado, una cruz roja paté, característica de los monjes guerreros medievales. En la esquina superior del símbolo aparece una pintura con el rostro de Jesucristo con el cabello largo y los ojos azules. Y a su lado está una fotografía en blanco y negro de Nazario Moreno. Lo dicho, es un cartel que fuera gobernado, o lo sería, pues el mito popular en su tierra insiste en hablar de él en presente, por un hombre dueño de un apodo descriptivo como pocos, el más loco, quien escribiera de sí mismo en sus pensamientos. Creo que ya no quiero ser ni muy correcto, ni muy inteligente, ni muy sabio, porque estoy descubriendo que la gente cuando pretende ser muy correcta y sabia se vuelve necio, y no quiere escuchar y cae en la soberbia. Y yo no quisiera que nuestro grupo cayera en eso. Y es por esto que quiero me den su crítica sin miedo ni pena. Qué curioso es todo esto, que al buscar una cosa te encuentres otra. Por ejemplo,
Al andar buscando la perfección y la sabiduría, me di cuenta que la perfección no existe ni la sabiduría total. Creo que hay algo que se asemeja y se llama humildad, honradez, amor, generosidad, paciencia, aceptación, justicia, verdadera bondad, unidad, respeto, hermandad y escuchar sin juzgar. En el tomo 2 de la revista digital Non Nobis, Tradición, Filosofía y Enigmas, con el número ISSN 0719-33964, Reflexiones sobre la Orden del Templo y el fenómeno sectario, de Raúl Adrián Ceballos Fuentes, se dice lo siguiente: la Orden del Temple ha sido siempre objeto de profundización en cuanto a sus orígenes y sus motivaciones. Existe bibliografía extensa acerca de estas dinámicas. De la misma manera, esta orden ha sido hoy y por hoy catalogada por facciones como una secta religiosa. Cabe destacar en este artículo se presenta a nivel general los grandes rasgos de operación de una organización religiosa sectaria, permitiendo con esto crear un punto de comparación objetiva ante el cuestionamiento sectario de la orden. Y continúa así en la introducción. La creación y circunstancias del origen de la Orden del Templo, sin ir más lejos, es una temática ampliamente investigada con resultados históricos, académicos, contundentes y hechos doctrinales. Ahora bien, estamos frente a una realidad histórica real o aparente. Con lo anterior, una fuerte corriente de especulaciones se agolpan en las argumentaciones. En sentido estricto, la Orden del Templo nace en una época de especulaciones y de un ocultismo velado en temáticas esotéricas, las cuales siempre circunnavegaban con los dogmas ortodoxos de la tradición cristiana. Ante estas evidencias, exotéricamente la Orden del Templo es una figura cristiana con el arquetipo de la Jerusalén celestial. A su vez, Bernardo de Claraval, uno de los más enconados instigadores de la orden, que entrando en el año 1128 reelabora la regla primitiva templaria, proyectando la orden en la tradición cristiana, culminando su tarea con el elogio de la nueva milicia, sellando con esto el pacto de oro con la Iglesia y al mismo tiempo los destinos de la cristiandad. En palabras de San Bernardo, la Orden del Templo es una milicia, la milicia templaria. Aquí nace el concepto de monje guerrero. Por cierto, nada más contradictorio que esta afirmación, la cual es también salvada y difundida como la amalgama de combate físico espiritual, la lucha en los dos campos o planos. Continúa el santo diciendo que el valor templario es devoto al martirio, al sacrificio. El templario no le teme a la muerte, más bien la desea. Otro punto interesante es que el caballero templario lucha en el nombre de Cristo, viven y mueren por él, matan por su nombre y se redimen sin pecado alguno por esta acción. Militia Dei, sin duda un nuevo paradigma enclavado en un contexto medieval. Esta nueva milicia aporta al imaginario colectivo una carga mística y por otra parte engendra conceptos de una fuerza sin precedentes. Lo anterior tenía un prisma de interpretaciones de justificación para algunos, peligroso y restrictivo. Para otros, se gestó con esta nueva milicia Dei una nueva era en la época medieval.
y, por qué no decirlo, un peligroso precedente para tiempos bastante futuros. El fenómeno sectario. La Edad Media aporta muchos antecedentes en sí misma. En su propia psicología era de dualismos y profundos simbolismos, ansias de poder y control. Así pues, al unísono clamor de Dios lo quiere, se pone en marcha un ambiente cargado de exaltaciones místicas, de esperanzas escatológicas y de milenarismo. Es entonces que en Clermont y posterior bajo Bernardo se crearía una cultura manifiesta de violencia sostenida por una iglesia. Las guerras de la cruz compartirían un sentimiento más allá de la devoción, revelando agresión, paranoia, ilusión y posibles ganancias. Así todo se puede reflexionar y llegar a conclusiones respecto a esta nueva forma de operar bajo la cruz de Cristo, en donde el componente místico, folclórico, legendario se mezcla con el autoconocimiento y conciencia crítica, coronada con la escolástica. Secta, del latín secare, cortar, separar, es un concepto ampliamente discutido y tratado de ser definido con exactitud. En el presente ensayo no se pretende dar una definición de la misma, sino una mera aproximación a la doctrina del caso, y una secta vendría a conformarse por un grupo de personas que se reúnen junto a un líder o ideología de funcionamiento secreto y cerrado, de obediencia y fidelidad acrítica. En resumen, un grupo cohesionado por una doctrina demagógica y encabezado por un líder carismático que es la divinidad misma o un elegido por ella, o bien un poseedor de la verdad absoluta, entre comillas, en cualquier ámbito social. Tienen una estructura teocrática, vertical y totalitaria, en donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe. Los líderes intervienen hasta en los detalles más íntimos y personales de sus adeptos y exigen que sus órdenes sean ejecutadas sin la menor crítica. Se exige adhesión total al grupo y obligan, bajo presión psicológica, a romper con todos los lazos sociales anteriores a la entrada al culto. Pueden vivir en comunidades cerradas o en total dependencia del grupo. Se suprimen las libertades individuales y el derecho a la intimidad. Controlan la información que llega hasta sus adeptos, manipulándola a su conveniencia. Utilizan sofisticadas técnicas neurofisiológicas enmascaradas bajo la meditación o el renacimiento espiritual, que sirven para anular la voluntad y el razonamiento de los adeptos, causándoles en muchos casos lesiones psíquicas graves. Sin duda, la actuación de una secta tiene relación directa con la manipulación mental y general servidumbre en los adeptos. Es en esto en que los nuevos movimientos religiosos centran su punto de inflexión. Existe una diferencia entre secta y religión o iglesia. La secta acaba con la libertad individual y presume la devoción de una persona en concreto. Otra diferencia que es necesario aclarar es la diferencia entre secta y orden iniciática secreta. Estas son diferentes en cuanto a su organización. Las órdenes son flexibles en cuanto a ordenación y dirección. Siendo estos elegidos, además, los miembros de estas organizaciones trabajan en un proyecto común, lejos de ser una manipulación mental de los adeptos. Cabe destacar que una orden iniciática puede caer en la tentación de transformarse en secta tomando las características antes mencionadas. Hasta aquí vamos a emitir lo dicho, lo escrito en este artículo, en esta publicación. Vamos a hacer una pausa luego de haber leído, de haber estudiado o analizado esas tres publicaciones, la de los sucesos ocurridos en Europa, los sucesos ocurridos con el
cartel de México, de la familia michoacana, o el cartel de los Caballeros Templarios de Michoacán, y este otro artículo que hace alusión a la diferencia que hay entre una orden y una secta, o entre la iglesia y una secta. Vamos a comenzar por el último documento, por el último escrito que estudiamos en este audio, en esta publicación. En primer lugar, el autor de este artículo, el autor de esta publicación, no la tiene muy clara cuando dice que es más factible una orden iniciática que una secta, porque esta orden iniciática no se constituye como una secta. Y al mismo tiempo dice que es más factible la iglesia que una secta, porque la iglesia no se comporta como tal, como una secta. Y hace alusión a una serie de presiones psicológicas, fundamentalmente, a las que son sometidas sus miembros. Pero se equivoca rotundamente, porque la iglesia, tanto la iglesia como una orden iniciática, me refiero a cualquier tipo de orden, no a la orden del templo, puede considerarse una secta o sectaria, en dependencia de los sucesos, de los acontecimientos. Para nadie es un secreto los escándalos de índole moral y económica que se han detectado en el Vaticano. Y este personaje defiende la iglesia y dice que no es una secta. Para nadie es un secreto que muchas órdenes iniciáticas han derivado en sectas, cuando para sus miembros y los que simpatizan con estas son meras órdenes iniciáticas ejemplares para todo el mundo, para toda la humanidad. Y entonces, como parte de esta campaña de difamación que surgió en torno al temple, dice que los Caballeros Templarios, la orden del templo, era una secta. Mis hermanos, hay que tener muy claro, hay que estar bien definidos y tener muy claro qué significa ser un templario en estos tiempos y qué significó para los templarios del medievo vestir el manto con la cruz de gules, es decir, el manto blanco con la cruz sencilla, latina o paté de gules, porque en esto no se ponen de acuerdo los autores, los escritores y los historiadores, no se ponen de acuerdo si la orden del templo usó primero una cruz latina sencilla, después una cruz paté, si usó una cruz patriarcal, si usó la cruz de Lorena. En definitiva, en torno a la cruz hay muchas teorías, hay mucha elucubración, sensacionalismo, y hoy día podemos ver cómo algunas organizaciones templarias modernas usan lo mismo una cruz patriarcal o una cruz de Lorena, porque no es la cruz patriarcal la que usa la OSMTH, sino una cruz de Lorena. Y otras organizaciones utilizan diversas cruces, como la cruz paté de gules, o una cruz octogonal, o sea, de 8 puntas, parecida a la cruz que utiliza también la Orden de Malta, pero en color blanco. En definitiva, obviando el tema de las cruces, que para nosotros es crucial a la hora de vestir nuestros mantos, saber qué cruz vamos a escoger, cuál vamos a utilizar para que represente a nuestra orden,
pero en su momento eso lo decidiremos y lo sabremos. Obviando este tema, las personas tienden a confundir mucho la orden militar y monástica, o sea, la orden religiosa y militar de la Edad Media, con una secta. Las personas tienden a confundir o intencionalmente tratan de descalificar a la Orden del Templo y a los Caballeros Templarios. Para colmo, se crea este cartel en Michoacán, en México, que más allá de su propia regla, de sus estatutos, de la creación de la propia organización bajo los preceptos y el legado espiritual de los Caballeros Templarios, se cometen crímenes y una serie de atropellos y de situaciones desagradables para el verdadero temple moderno. Es decir, no estamos en el siglo XII, no estamos en el medievo, por lo tanto, la mentalidad de un caballero templario hoy no puede ser una mentalidad criminal. Aunque usted sea consciente de que en ocasiones hay personas que no merecen estar vivas, porque causan daño a otras personas, a familias enteras y a la propia sociedad en general. Pero no podemos tomar la venganza o la justicia por nuestras propias manos. El templario de hoy es un templario espiritual, un caballero de Cristo. Y Cristo, el mensaje que nos legó es el del amor. Cristo no estaba a favor de la violencia. La violencia es la mentalidad del Dios de Israel, del Dios del Antiguo Testamento, no de Cristo. Por tanto, hay que tener claro en la actualidad que un pobre caballero de Cristo, un caballero templario, es un seguidor de las enseñanzas originales de Cristo. No puede seguir los preceptos o las enseñanzas del Dios de Israel descritas en el Antiguo Testamento. Es por esto que muchas organizaciones modernas han sido catalogadas como sectas, porque se desvían del propósito original de la Orden del Templo. Ahora bien, entrando en un análisis, si mataban o morían, lo hacían por Cristo. Obviamente, esto se debe a este fervor religioso que existía en el medievo, en primer lugar. En segundo lugar, al ambiente en que se vivía, ¿no? Es decir, recuerden que en aquellos tiempos la iglesia, la fe, la religión, el cristianismo, ocupaba un lugar preponderante en la vida de las personas, no solo de los caballeros templarios, sino también de los cruzados y de otros sectores de la sociedad medieval. A pesar de esto, de constituirse o considerarse como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, iban a la guerra a matar porque tenían la creencia de que si usted mataba a un musulmán, que era considerado un enemigo, usted no estaba cometiendo un asesinato, no estaba pecando, no estaba faltando a este mandamiento de no matar, sino que lo estaba haciendo por su fe, por su iglesia, por Cristo, en definitiva, una mentalidad de la época. Siempre digo que no se debe juzgar aquella época con la mentalidad de esta, porque entonces caemos en el error de creernos perfectos o superiores a los hombres de aquella época, cuando es
totalmente falso e incierto. ¿Y con qué pruebas o con qué sostengo esto que les digo? Actualmente, con todo el desarrollo, con todo lo que se ha logrado, no solo en el ámbito social, económico, cultural, político, las tecnologías, con todo el desarrollo que tenemos hoy día, se continúa matando, se continúa oprimiendo a los pueblos, a las personas, a las familias, se cometen asesinatos, y no solo en nombre de la fe, sino también de la política, de la ambición de poder, en fin, no vamos a entrar en esos detalles políticos, pero siempre digo que las armas de exterminio en masa y las armas automáticas, ametralladoras, fusiles, cañones, etcétera, tienen muy poco de nobles, como tampoco son nobles los métodos de tortura física o psicológica, ni los métodos utilizados en el medievo, ni los que se utilizan hoy. Pero no hablemos solamente del medievo. En la antigüedad, mucho antes del siglo XII, también se torturaba a las personas. Es decir, el hombre y no la institución tiene en sus, por decirlo así, trae en sus genes, en su sangre, o sea, parte de la esencia del ser humano, transita por esta crueldad, por esta agresividad, por esta violencia que lo insta o incita a torturar y matar a sus semejantes. Esto no es una cuestión netamente o inherente a la Orden de los Caballeros Templarios, ni al cartel de Michoacán, ni mucho menos, ni grupos terroristas, ni ejércitos, en definitiva. Es una cualidad intrínseca, innata del ser humano. ¿Y cómo usted logra paliar esta cualidad, esta esencia malévola que tiene el ser humano? Pues sencillamente creciendo, elevándose cada día más, acercándose al plano espiritual, sin llegar a fanatizarse. Porque cuando el hombre se fanatiza por una ideología, por una, en definitiva, por lo que sea, es capaz de cometer todas estas atrocidades. Esto, no voy a decir que la orden del templo eran solamente unos monjes santos, porque desde la hora en punto que usted corta o sesga la vida de una persona, usted está cometiendo un acto de barbarie. Pero, vuelvo y repito, esto no es porque la orden, ni porque el medievo, ni porque aquella sociedad, porque en esta época se cometen también atroces asesinatos, existen las mafias, existen carteles de droga, existen muchísimas organizaciones que no tienen que ver con la Orden del Templo, que no tienen que ver con la ideología templaria o con la cruz, que no tienen que ver absolutamente con los preceptos que nosotros defendemos como pobres compañeros de Cristo y fieles seguidores de la doctrina cristiana. Pero ¿qué tipo de doctrina cristiana? Aquella que en vez de fanatizarte o exigirte que te vuelvas un adepto ciegamente, te convierte en una persona que vive y profesa su libre albedrío a través de la decisión de pertenecer a una organización que se inspira en los mejores valores, o sea, en los valores más positivos de la Orden del Templo. Esto es pobreza, castidad y obediencia. Estamos hablando
de un templario, estamos hablando de un caballero medievalista de estos tiempos que no ha perdido de vista los votos que juraban los pobres compañeros de Cristo del siglo XII. Hay que tener mucho cuidado con la frase piensa como templario, vive como templario y muere como un templario. No es posible que usted se considere un verdadero seguidor de Cristo, de sus enseñanzas originales. No es posible que usted se convierta en un pobre compañero de Cristo, en un caballero templario en estos tiempos, si la mentalidad es vamos a matar por Cristo, vamos a torturar, vamos a defender nuestra fe contra el enemigo, ya sea musulmán o de cualquier otra religión, en el nombre de una institución o una iglesia o un precepto o una ideología que para usted es en la que prevalece la verdad y la razón. Jesús nos decía: conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Jesús decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por tanto, para un templario moderno, para un pobre compañero y caballero de Cristo en esta era, en esta época, es crucial hacer suyas estas palabras, estas enseñanzas crísticas. Es importante no confundirse. Por eso hemos querido o hemos tratado con este audio, con esta charla y con estos 3 ejemplos que les pusimos de publicaciones haciendo alusión a la violencia, al sectarismo, al fanatismo, hemos tratado de ejemplificar lo que no debe hacer un pobre compañero de Cristo, lo que no debe hacer un caballero templario en estos tiempos. El templario de hoy no es cobarde, pero tampoco es un asesino. El templario moderno no es cruel, pero tampoco es sumiso al punto que lo vejen o humillen o maltraten y se quede humillado, tirado en el suelo. Y vaya usted a saber cuántas cosas más. El templario de hoy es valiente, es esforzado, sacrificado, humilde, honesto. Es un ejemplo, o debe ser un ejemplo, como hombre o mujer ante la sociedad moderna. No debe ser fanático, ni sectario, ni abusivo, ni criminal, ni mucho menos. En fin, para que quede claro el mensaje que transmitimos en este canal. No tenemos por qué parecernos ni a los cárteles que dicen ser caballeros templarios, ni a una secta, como se dice en este documento que analizamos, el tercer documento que analizamos, y tampoco tenemos por qué parecernos a aquellos que llegan y asesinan en masa a un grupo de personas que poco o nada tienen que ver con lo que le sucedió a la Orden del Templo en el siglo XIV. Siempre digo que la Iglesia
está allí y seguirá allí. Es muy difícil derrumbar una institución de tantos años y obviamente mezclada en todos los asuntos políticos y con todos los gobiernos del mundo, porque de no ser así, entonces ya se hubieran hecho cargo de ella. La iglesia de hoy no puede ser una iglesia con la mentalidad del medievo. La iglesia de hoy tiene que enrumbar o encaminar sus pasos hacia una iglesia más pura, más ejemplarizante, que siga los preceptos de Cristo, que se aparte de las enseñanzas del Antiguo Testamento, una iglesia que esté siempre al lado de los pobres, de los necesitados, pero que no pierda de vista a los gentiles o los gobiernos, la política, en fin, todas las personas en sentido general, todas las religiones, todos los cultos y todos los dogmas que existan en el mundo. Por eso siempre digo que no estamos pensando en exterminar o derrumbar a la iglesia y reclamar las posesiones que tenían los templarios en el medievo. Nuestro mensaje, nuestra posición, nuestra postura siempre se va a basar en las enseñanzas de Cristo, en el amor, en la fe, en la ayuda al prójimo, a los necesitados, en la defensa del oprimido, pero hay que tener cuidado con este concepto de defender a los pobres y a los oprimidos, porque usted puede ver que se está cometiendo un atropello y usted tiene que defender a esa persona que está siendo atropellada, pero antes hay que ser justos, antes se debe hacer justicia, hay que ver por qué motivos, por qué causas el victimario está maltratando a la víctima. Usted debe erigirse como un juez ante cada situación que se le presente. Usted no puede llegar y golpear o masacrar de manera deliberada o a la ligera cuando vea a una persona golpear a otra, porque probablemente la víctima le infligió daño u ofendió de manera continuada al victimario. Esto también se puede producir, esto también puede suceder, no es algo, no es un problema aislado, algo que no suele suceder o que sucede de manera aislada en el mundo. Sucede y con demasiada frecuencia. Por eso, antes que convertirse en un defensor del oprimido o del maltratado, usted debe erigirse como un juez. Y alguno me dirá, pero no podemos juzgar, no tenemos la capacidad de juzgar, sino que es de Dios el juzgar a la raza humana. Pues yo le digo que un templario debería juzgar, partiendo del hecho de que él mismo se pone en la postura, en la posición del oprimido, de la víctima, pero también tiene que estar en la posición del victimario. Obviamente juega un papel importante la imagen de la persona que usted tiene delante. Y no vamos a discriminar a las personas ni por su sexo, ni por su raza, ni por su inclinación sexual, ni por su religión, ni por su forma de vestir, pero es muy importante la imagen que te está mostrando la persona. Si el victimario es una persona llena de tatuajes, que viste como le da el deseo, para nada decente, que no aparenta ser una persona bien formada, educada, o un trabajador, o un padre de familia, o una persona, usted obviamente se da cuenta perfectamente de que el victimario
puede no tener la razón. Pero si usted ve que el victimario es la persona bien vestida, que se comporta de manera correcta, que es un trabajador, un padre de familia o estudiante, que es una persona de bien, y por su parte la víctima es el ejemplo anterior, entonces usted se puede dar cuenta por la imagen lo que está sucediendo allí. Pero usted debe volverse un juez en el sentido de darse cuenta de lo que está sucediendo y no actuar a la ligera. Además, usted debe ser ejemplo para actuar como juez o mediador. En esos casos, usted debe ser un ejemplo vivo de esta enseñanza crística que les hablaba anteriormente. No es lo mismo ser un templario, un caballero templario, que un miembro de una secta o de una religión radical, extremista, de un culto o un credo que se aleja de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. El templario de hoy es un pobre compañero y caballero de Cristo. El templario de hoy no es simplemente una persona que se para en un lugar con un manto blanco y la cruz de gules en el hombro izquierdo cerca del corazón y dice: soy templario porque traigo esta vestimenta, porque uso el bauxán de la orden y porque tengo que hacer justicia y tengo que masacrar, asesinar o reducir a aquellas personas que yo entiendo que debo matar por Cristo, por mi fe o por los preceptos o la ideología de alguna iglesia, de algún grupo minoritario o algún cártel de la droga. En definitiva, las palabras, la frase, el lema, piensa como templario, vive como templario y muere como un templario, no hace alusión en lo absoluto al crimen, a la violencia innecesaria y a todo aquello que nos hablan o refieren esos tres documentos o publicaciones que analizamos anteriormente. A todos, muchas gracias por haber escuchado este audio, por haber compartido con nosotros estos momentos que comenzamos con un poco de ruido, de bullicio a nuestro alrededor, pero que gracias a Dios terminamos con un poco de paz y de silencio, para que se pueda entender mejor el mensaje. Como siempre les digo, pueden suscribirse a nuestro canal, pueden compartir nuestros trabajos, nuestros audios, para que llegue a más personas nuestro mensaje y para que más personas tengan también la posibilidad de emitir sus criterios, dejarnos sus opiniones en los comentarios o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com. A todos os deseamos una grata jornada. Salud, paz, prosperidad, alegría, fraternidad, respeto, amor e infinitas bendiciones. Muchas gracias. En una conversación con un profesor de la universidad sobre este último escrito, sobre esta última publicación, hablando precisamente del libre albedrío, del cual eran privados aquellos adeptos o miembros que pasaban a integrar las filas de una orden iniciática o de una secta. El profesor muy acertadamente me comentó que el libre albedrío precisamente lo estaba ejerciendo esta persona cuando decidió entrar voluntariamente a esa orden.
conociendo de antemano a todas las privaciones a que se arriesgaba o se exponía. Es decir, lo primero que usted conoce es el reglamento, es la forma de vida que va a llevar dentro de esa orden, dentro de esa organización. Ya sea que usted haya elegido una secta o una orden iniciática, o que haya elegido convertirse en un sacerdote o un monje de determinada religión. Entonces, la cuestión es simple. Usted no puede decir sencillamente que en las órdenes u organizaciones que se consideran sectarias por la Iglesia se le priva de su libertad o de su libre albedrío, porque usted lo ejerció desde el momento en que solicitó su ingreso en esta orden u organización. Esto hay que tenerlo bien claro. Y también hay que tener claro que muchas de las publicaciones y artículos que se publican en Internet o en los libros, estos autores, devenidos escritores o historiadores, algunos, defienden una postura, una posición que en muchas ocasiones responde a sus propios intereses o a los intereses de la organización a la que ellos mismos pertenecen. Y pudiera ser que esta persona que está hablando de sectas, él mismo forma parte de una secta. Obviamente, algunos se disfrazan con vestiduras angélicas o se hacen pasar por santos cuando no lo son. Fin de la cita. Que la base de la sociedad es la familia, es decir, hombre, mujer o padre, madres e hijos. Si esa es la base de toda sociedad, es la verdad universal que no se puede soslayar.